¿Quieres lograr que los demás piensen como tú? Créeme que hay bastantes estrategias y en este video te voy a platicar algunas de las más importantes, así que comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a platicar de algunas estrategias para lograr que las demás personas piensen como tú quieres. Pero como siempre lo he mencionado en cada uno de mis videos, debes de considerar que yo no soy ningún psicólogo ni ningún especialista ni nada similar. Simplemente soy alguien que le apasiona este tipo de información y desde pequeño, prácticamente como desde mis 15 años, empecé a leer mucho acerca de esto y a lo largo de toda mi vida he visto algunos videos, he escuchado podcasts, he visto en Spotify, en todos lados. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un libro, el cual la verdad es que me agrada bastante, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Es un libro que ya tiene bastantes años, pero aún así la verdad es que los consigues siguen estando bastante vigentes. En este momento vamos a empezar a platicar de los diferentes puntos, los cuales te sugiero que prestes bastante atención porque en verdad te van a ayudar bastante en tu vida. Uno de los primeros puntos que vamos a platicar es cómo actuar frente a un desacuerdo, porque obviamente siempre van a existir desacuerdos con diferentes personas en cualquier índole, ya sea en el trabajo, ya sea en el amor, ya sea con tu familia, etc. Y uno de los primeros puntos que tienes que hacer, porque se podría decir que es una de las primeras reacciones, es justamente que no tomes o no le des mucho caso a tu primera reacción, a esas reacciones instintivas cuando estás frente a un desacuerdo, porque obviamente esas primeras reacciones pues no van a ser nada agradables. Puede ser que inclusive en esas reacciones tu manera de comportarte sea algo grosero, digas cosas que tal vez no son las más atinadas para poder lograr justamente lo que estamos buscando, que esas personas cambien su opinión. Porque recuerda, si bien el hecho de que tú hagas que las personas cambien de opinión, no solamente se trata de mostrarles que están mal o hacerles ver ese error, se trata de hacerles ver que obviamente sí, puede ser que estén equivocados y que la manera correcta sería tal. Pero para eso obviamente es importante que sigamos ciertos pasos en los cuales mantengamos de alguna manera un poco la paz en la conversación, con el fin que la otra persona tampoco se cierre y que esté abierta a poder cambiar ese punto de vista. Otra parte también bastante importante es que debes de aprender a controlar tu carácter, y esto obviamente no solamente se trata de la primera reacción, sino te puedo decir que eso te va a servir prácticamente en toda tu vida. Nosotros como persona tenemos ciertas personalidades que se van derivando de ciertas experiencias que hemos tenido en nuestra vida y eso va formando nuestro carácter. Y a veces ese carácter podría no ser tan controlado, pero algo que debes de saber es que efectivamente el carácter y el cómo actúes tú frente a cualquier situación, si lo puedes controlar, es una decisión y por lo tanto está en ti que controles el cómo vas a reaccionar frente a ciertas circunstancias. Y justamente cuando estás frente a una discusión debes de mantener siempre un buen control de tu carácter para evitar hacer o decir cosas que no querías. Y sobre todo también debes de controlar ese carácter para poder ver la situación completa, porque una parte muy importante cuando tú estás en una negociación con alguien es que tienes que estar escuchando bastante bien lo que te está diciendo la otra persona, ver sus reacciones, para de esa manera poder interpretar realmente lo que la otra persona te está tratando de comunicar, y de esa manera, digamos que si te está dando algo equivocado, pues obviamente encuentres la mejor manera de hacérselo ver, pero al final es importante que controles tu carácter para poder prestar atención completa a la situación. Como ya mencioné, una de las partes importantes es que tú escuches a la otra parte. Hay algo muy sencillo que se llama empatía y que no solamente se trata de ser una buena persona, sino la empatía realmente es algo que te va a ayudar a poder ir mejor en la vida, en el entendido que justo en una discusión te va a permitir prestar atención realmente a lo que la otra persona te está tratando de comunicar, porque si tú logras entender realmente lo que la otra persona te está tratando de comunicar, podrás entender su punto de vista y después de eso poder empezar alguna conciliación. Primero que nada tienes que empezar a buscar puntos que sean, digamos, equiparados, con puntos que sean equitativos entre ambas partes para poder empezar a bajar la barrera, la cual voy a hablar un poquito más adelante. Pero créeme que este es un punto muy importante. Primero tienes que escuchar realmente. Deja que la otra persona hable, que te diga. Tal vez inclusive ni siquiera quiere pelear, solamente quiere alguien que lo escuche. Entonces, si tú le permites a la otra persona escuchar y que te diga todo lo que te tiene que decir, a partir de ahí va a ser un muy buen punto para empezar a hacer la conciliación. Hay un punto muy importante que quiero mencionar y es que realmente la única manera efectiva en la cual puedes tú ganar una discusión siempre es evitándola. Y esto justamente va derivado de lo que yo te había comentado, de que debes de controlar tu carácter, porque antes de que empiece a darse ese suceso, antes de que llegues al momento de la disyuntiva, al momento de la discusión, si tú estás prestando atención y logras evitar que se llegue hasta ese punto,
ya es una guerra ganada. En cambio, una vez que tú ya llegaste a ese punto de discusión, pues no hay una certeza al 100% de que le puedas ganar, de que inclusive puedas tener la razón o de que puedas hacer que la otra persona cambie. Por lo tanto, una de las partes muy importantes para poder evitar llegar a esa situación y pasar un mal momento, pues obviamente es evitándola. Una guerra que no se genera es una guerra ganada. Una vez que ya se generó la plática, que ya escuchaste a la otra persona y que evidentemente te diste cuenta que está equivocado, viene la parte de hacerle la corrección. Y aquí te voy a pedir de favor que, aun cuando tu instinto lo desee de poder destruir a la otra persona haciéndole ver su equivocación, no lo hagas. No es para nada necesario, no te va a ayudar en nada, no te va a servir de nada y lo único que vas a hacer es destruir tal cual a la otra persona. Ahora, tienes que pensar que el hecho de que tú destruyas a la otra persona no es nada bueno porque en cualquier momento tú puedes necesitar algo también de esa persona o te puede ayudar de alguna forma. Y en cambio, si tú cuando le haces ver su error lo haces de la manera correcta, muy probablemente vas a poder tener a esa persona de tu lado. En cambio, si tú inicias la conversación para hacerle ver eso con ciertas frases que sabes que le van a herir completamente el ego, que lo van a sobajar, que lo van a lastimar, completamente es innecesario que realices eso. Piensa que en un futuro tú probablemente puedas llegar a necesitar de esa persona. Además, recuerda que el chiste es que tú hagas que la persona cambie su parecer y piense como tú pienses. Si tú, cuando le estás haciéndole ver su error, lo tratas mal, lo sobajas, lo lastimas, obviamente eso no va a derivar en que esa persona cambie su punto de vista y piense como tú. Y antes de pasar a la conclusión, se podría decir del video y de la conversación para cambiarle el punto de vista a la otra persona, tienes que entender también algo, porque va a haber ciertas personas en las cuales, por el motivo que sea, por algún suceso que pasó anteriormente, porque tiene un mal día, por lo que sea, no a todas las personas les vas a poder agradar y debes de evitar estar buscando agradarle a todas las personas. Va a haber personas en las cuales tú, por más que te esfuerces, simplemente no les vas a caer bien. Y el hecho de que tú te estés esforzando y que estés gastando tu energía, porque eso es lo que estás haciendo, estás gastando tu energía en tratar de caerle bien a esa persona, pues simplemente es inservible. Entonces, si tú con una de esas personas tienes alguna situación en la cual estás frente a un desacuerdo, muy probablemente, por más que tú tengas la razón y por más que tú le quieras hacer entender a esa persona de la manera más bonita, de la manera más tranquila, no lo vas a lograr. Entonces, simplemente ante esas personas, lo adecuado es hacerle ver la corrección, decirle, mira, pues las cosas no son como tú estás mencionando, son de esta manera, y si no te agradan, pues bueno, lástima, la situación se queda así porque así es la realidad, así es como deben de ser las cosas, y listo, no te sigas enfrascando y no pierdas tu tiempo en tratar de convencer a alguien que, por más que tú lo busques, no se va a poder. Y la manera en la que yo te recomiendo que le hagas ver a la otra persona la situación para que justamente baje sus barreras y empiece a ver las cosas como tú las quieres ver, porque ojo, aquí viene la parte importante que yo te quería comentar. Cuando tú estás tratando de hacerle ver a la otra persona la situación para que cambie su manera de pensar y piense como tú, hay una barrera que tú le tienes que quitar a esa persona y es esa barrera, se podría decir, del ego, en el cual ella por su ego o él por su ego va a decir, pues no, yo no quiero pensar así. Hay personas que saben que están mal y aún así no lo quieren aceptar. Entonces tu labor, si quieres hacer que esa persona realmente cambie de perspectiva, obviamente es que le hagas ver las cosas de la mejor manera, de una manera tranquila, de una manera, digamos, un poquito más objetiva, una manera, digamos, pasiva, con el entendido que la otra persona baje sus barreras y entonces acepte su error y acepte cambiar su manera de pensar. Entonces, para poder lograr eso, una vez que tú ya escuchaste a la persona, recuerda que un punto central de esto es que tú escuches a la otra persona, que entiendas lo que te está diciendo para que de esa manera tú puedas ver cuáles son las herramientas, cuáles son las frases, las palabras, los puntos que le tienes que hacer ver a la otra persona para que cambie ese punto de vista o para que se dé cuenta de entrada que está equivocada o que está equivocado y empieza a cambiar. Y una vez que tú ya lograste identificar esos puntos, la manera en la que yo te recomiendo que lo realices es diciéndole, mira, ¿sabes qué? Yo pienso en un punto de vista diferente, la verdad es que quisiera exponértelo, puede ser que yo esté mal, la verdad es que me equivoco muy seguido y si estoy equivocado, pues lo podemos platicar. Sin embargo, la manera en la que yo veo las cosas es de esta forma. Empezar tú a plantearle la situación y de esa manera empezar a hacerle ver el error. Y una vez que tú ya le hiciste ver y cuando tú ya le hiciste ver ese error, entonces ahora sí puedes empezar, como mencioné, a conciliar, a encontrar puntos intermedios para ir generando o ir pasándolo, digámoslo así, a tu lado y posterior a eso empezar a plantearle tú, digamos, las cuestiones reales, las cuestiones objetivas, las cuestiones verídicas
para que esa persona cambie su punto de vista. Como te mencioné, hay diversas maneras. Esta es una de las mejores maneras que yo recomiendo que siempre se utilice porque, reitero, no solamente se trata de hacerle ver el error a la otra persona, se trata de hacer que esa persona cambie su punto de vista, lo cual sinceramente es complicado, pero si lo logras vas a poder hacerlo a través de la manera en la que yo te estoy diciendo, ya que esa persona, o bueno, ya que tú se lo estás haciendo ver a esa persona de la mejor manera posible, y es la forma en la que lo tienes que hacer para que lo puedas lograr. Con esto llegaríamos al final del video. La verdad espero que te haya sido de bastante utilidad. Si tú piensas que esta manera no es la correcta, si conoces alguna otra, si quieres que platiquemos de algún otro tema, déjamelo en los comentarios. Te invito a que veas los demás videos de mi canal y me regales un like si este video te gustó. Nos vemos en el siguiente.